Buenos días, niños de quinto básico, bienvenidos a la semana número 33 de trabajo a distancia. Recordarles que la próxima semana son las pruebas coeficiente 2 y el lenguaje básicamente yo les mandé un temario ya, los tipos de textos que van a entrar, los elementos de cada texto y nuestro grueso de la prueba es comprensión lectora, ¿ya? Por eso hoy día quise traerles un video para que ustedes recuerden lo que era estrategias para comprender los textos, ¿ya? Porque hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer y comprender un texto narrativo. Pero previo a eso, quiero que veamos el video donde hacen recomendaciones para poder lograr comprender los textos, que son casi las mismas que yo le he ido haciendo durante este año, ¿ya? Pero como para que las tengan más resumidas, ¿ya? Pongan atención para que después sigamos con la actividad. ¿Qué tal? Seguro que en alguna ocasión tuviste que realizar un resumen en la escuela o en casa. No sabías cómo o por dónde empezar. Esto nos sucede porque en ocasiones no hacemos un uso adecuado de las estrategias de lectura. Y ese es nuestro tema de hoy, las estrategias de lectura. Para ello, debemos recordar que en toda lectura hay 3 procesos a tomar en cuenta: antes, durante y después de la lectura. Veamos el primer proceso, antes de la lectura. ¿Qué hacemos en este proceso? Anticipar. Esta estrategia que se da antes de la lectura consiste en suponer e imaginar de aquello de lo que el texto podría tratar, basándonos en el título e imágenes que el texto pueda contener. Por ejemplo, en este caso, el título nos da una idea general de lo que podría tratar el texto. Un ladrón que quizá se podría sentir culpable por la acción que ha cometido y decide comentárselo a su mamá. O también podría tratarse de un niño o joven que le roba algún objeto a su madre. Ojo, tales suposiciones pueden ser acertadas o no. Sin embargo, nos sirve para darnos una idea general. Además, las imágenes también nos ayudan a determinar parte de la historia. Por ejemplo, esta mujer podría ser la madre, este libro el objeto que fue robado, y este niño posiblemente el ladrón. Por lo tanto, los títulos y las imágenes nos sirven para anticipar parte de la historia, que puede ser acertada o no. Segundo proceso, durante. Ya, miren, esta parte de antes de la lectura, cuando nosotros damos predicciones de lo que se puede tratar el texto, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿ya? Porque se supone que estamos haciendo hipótesis de qué se puede tratar. Lo que después, cuando uno va leyendo, va corroborando las hipótesis que se planteó. Pero como les digo, no hay respuestas buenas ni malas, así que cuando nosotros hagamos interrogación de los títulos, interrogación de la imagen, no se limiten pensando que no, que me voy a equivocar. Todas las respuestas son buenas. La lectura. ¿Qué estrategias nosotros utilizamos acá? 3. Subrayar, delimitar e inferir. Bien, la primera estrategia nos dice subrayar. Subrayaremos personajes, lugares y palabras desconocidas. Luego de haber hecho una lectura general, empezamos a subrayar los personajes. En este caso, madre, encontramos al hijo, vamos a encontrar la escuela, que es Es muy importante, chiquillos, cuando ustedes van subrayando los personajes, después eso nos ayuda para ubicar qué acciones realizó cada personaje. Entonces usted vuelve al texto donde ya subrayaste a tu personaje, entonces cualquier duda que tengas con respecto a qué acción realizó cuál o tal personaje, ustedes ya subrayando tienen harto ganado, ya por eso es importante que con un color siempre subrayen los personajes. Con otro color pueden subrayar los lugares, para también eso nos va ayudando. Entonces después cuando ustedes vuelven al texto para responder las preguntas de comprensión lectora, esas marcas ya les van a ayudar a ustedes para poder responder las preguntas. El lugar donde se desarrolla dicho texto, dicha historia, y además también vamos a encontrar más adelante al compañero. Sin embargo, en el transcurso de los textos nos vamos a encontrar con términos que quizá nosotros no conocemos y va a ser necesario que las subrayemos para luego nosotros poder buscar en un diccionario, ¿no?, el significado.
y de esta manera pues poder entender de manera general y completamente el texto, además de obviamente contextualizar. La segunda estrategia durante la lectura es delimitar, es decir, separar tanto nuestro inicio, separar nuestro nudo o desarrollo y por último nuestro desenlace, nuestro fondo, ¿no? Como podrás observar los párrafos que tenemos acá. Y de cada uno lo que nosotros vamos a realizar es la tercera estrategia durante la lectura, que es inferir, resumir. Por ejemplo, del primero podemos decir que el niño lleva un libro a casa y se lo muestra a su madre. Es lo que podemos inferir del primero. Del segundo, del nudo, podemos inferir lo siguiente, por ejemplo, de que la madre aconseja a su hijo de que en este caso no debemos nosotros coger aquello que no nos pertenece. Y por último, del final deducimos que el niño devuelve el libro. Por último, tenemos el tercer proceso, después de la lectura, cuyas estrategias son resumir, organizar y por último, valorar y opinar. Ya, aquí chiquillos es importante que ustedes sepan que tienen que volver al texto para poder hacer cada uno de estos pasos después de que usted lee. No piense que va a poder contestar una evaluación de comprensión lectora, por ejemplo, leyendo una vez el texto. Hay que leerlo más de una vez y hay que volver al texto las veces que sea necesaria. Leer bien la pregunta, lo que se nos está preguntando y volver al texto, ¿ya? Ya volvemos a un texto que se supone que tendríamos subrayado los personajes de un color, subrayado de otro color los lugares y así se les va a ir haciendo mucho más fácil comprender, ¿ya? La primera estrategia después de la lectura es resumir y es aquí donde se presenta la dificultad de varios. Lo único que procederemos a realizar será unir cada una de las inferencias que habíamos realizado en el inicio, nudo y desenlace del texto en el paso anterior, pero uniremos cada inferencia haciendo uso de conectores, palabras enlaces y realizando un adecuado plan de redacción. A modo de ejemplo, se ha realizado este resumen en el cual nosotros hemos aplicado lo anteriormente dicho, es decir, hemos unido cada una de las inferencias utilizando palabras enlace, conectores, para poder darle sentido, ¿no? Vamos a darle lectura. Cierto día, aquí tenemos para darle forma, un niño al regresar a casa le mostró a su madre un libro que encontró en el colegio. Debido a ello, ¿no? Estoy utilizando acá un conector, un referente. La madre sospechó que dicho libro no era de su hijo, por lo cual le aconsejó devolverlo a la escuela. Al día siguiente, acá estoy utilizando otro, el hijo devuelve el libro. La segunda estrategia después de la lectura es organizar. Esto lo podemos realizar mediante un mapa conceptual, mapa mental o cualquier otro esquema, con el objetivo de ver cuánto hemos comprendido de este texto. Por último, tenemos la valoración y opinión, la cual consiste en emitir nuestra opinión respecto a la lectura. Por ejemplo, si es que nos pareció adecuada la actitud de los personajes, o incluso indicar si nos pareció buena o no la lectura. Claro, esto es lo que yo le llamo a ustedes opinar y reflexionar en torno a un texto. Sigamos esos procesos y estrategias para poder comprender mejor los textos que se nos presentan en clase o en nuestra vida diaria, para poder incluso poder organizar. Ya. Y, claro está, poder organizar la información. Muy bien. Se dan cuenta que nosotros vamos siguiendo paso a paso esto que salen acá. Ustedes cada vez van a ir mejorando más su comprensión lectora, ¿ya? Esa es la idea, que ustedes durante el transcurso de su vida escolar vayan adquiriendo ese tipo de herramientas de cómo ir pensando para mejorar la comprensión lectora, ¿ya? El texto que vamos a leer esta semana se llama Simbad el Marino, ¿ya? Es un extracto, porque este es un texto más largo, pero es un extracto. Entonces, si aplicamos la estrategia de la comprensión de la interrogación del texto, las estrategias antes, ustedes podrían, Simbad el Marino, nosotros podríamos estar interrogando acá el título, de qué se tratará la historia, quién será Simbad, a qué se dedicará Simbad. Todas esas son preguntas que nos pueden ayudar, ¿ya? Luego, ustedes en la imagen también pueden ir también tratando de sacar hipótesis de qué se tratará a través de la imagen, ¿ya? Como yo les digo, esto es un cuento más largo. Aquí sale un extracto nomás que ustedes tienen que tratar de leerlo y comprenderlo. Y pueden ir partiendo, sí, como lo decía
videos, subrayen donde salen personajes, subrayen de otro color donde salen lugares, ¿ya? Y eso les va a ir ayudando después para cuando vuelvan al texto puedan encontrar, lograr comprender y se dieron cuenta que comprendieron a través de cómo, de las preguntas después de la lectura. Vuelvo a repetir algo que les dije delante. Si usted quiere contestar bien preguntas de después de leer, tiene que volver al texto todas las veces que sea necesario. Y un texto ya que ojalá usted lo tenga subrayado, ya le decía, con diferentes colores, los lugares con diferentes colores, los personajes, cuando sea un texto narrativo, ¿ya? Entonces las preguntas ustedes tienen como, las van a encontrar en MySchool y son, por ejemplo, ¿qué le sucedió a Sinbad al explorar los océanos? ¿Ya? ¿Qué te parece la actitud de Sinbad con respecto a la de su trabajo? ¿Por qué? Cuando le preguntamos por qué, chiquillos, no es que uno le pregunte porque sí, lo que pasa es que nosotros queremos que usted aprenda a justificar, ¿ya? Y cuando se le pregunta por qué, usted tiene que explicar, ir al texto, sacar marcas textuales y explicar por qué, ¿ya? ¿Qué intención tenía Sinbad al decirle a Sinbad, lo ves? Sufrí mucho, pero ahora gozo de todos los placeres. Cuando esa es una cita textual del libro, entonces ustedes tienen que volver y leer alrededor para ver qué querrá decir con eso. ¿Te has comportado alguna vez como Sinbad o has visto a alguien hacerlo? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo reaccionaron las demás personas frente a esto? Todas esas son las preguntas que van a encontrar en el MySchool para desarrollo de esta actividad, ¿ya? Ahora, cierre como ticket de salida, me gustaría que ustedes expliquen 3 estrategias para comprender los textos. Además, porque cada uno puede también establecer sus propias estrategias, hacer sus propias estrategias de cómo comprender los textos. Pero es importante que aprendan a leer también todo, el título, las imágenes. Yo siempre les digo, incluso cuando en el texto de estudio de lenguaje, vean los costados que nos entrega información acerca de las palabras, del vocabulario, para que no nos cueste tanto entender los textos, ¿ya? Así que estén muy bien, un abrazo, que les vaya muy bien.